Bueno, ahora vamos a dar solución al punto 3 de la guía sobre aplicaciones de las leyes de Newton. Para este caso vamos a resolver el literal A del punto 3, que dice lo siguiente. Si la masa 1 es de 2 kilogramos y la masa 2 es de 3 kilogramos y el coeficiente de rozamiento de la mesa plana es de 0,2, ¿cuál es la medida de la tensión de la cuerda y la aceleración del sistema? Entonces, aquí tenemos el diagrama, la estructura, el dibujo de una mesa con una polea donde hay una cuerda que une a dos masas en diferentes extremos. La dirección del movimiento del sistema se va a dar en este sentido. Entonces, al igual que se ha indicado durante las clases, las fuerzas negativas son las que van en el sentido contrario al movimiento y las positivas son las que van en el movimiento. Bueno, para desarrollar este punto tenemos que dibujar para cada cuerpo un diagrama de fuerzas y así de la misma manera sacar la suma de las fuerzas tanto verticales como horizontales que intervengan en cada una de ellas. Entonces, ya teniendo los diagramas de fuerzas, tanto para la masa 1 como para la masa 2, y entonces comenzamos a extraer la suma de las fuerzas. Pero aquí analizando las fuerzas de la masa 1, vemos que intervienen dos fuerzas verticales, una hacia arriba que es la fuerza normal, otra que es la fuerza del peso que está dirigida hacia abajo, horizontalmente una hacia la izquierda que es la fuerza de rozamiento, se da a partir del grado de rugosidad de la mesa, y la tensión que se genera en la cuerda que está dirigida hacia la derecha y que a su vez también está en el sentido del movimiento. En la masa 2 observamos que solo hay fuerzas verticales, no hay presencia de fuerzas horizontales. Por esa razón no se dibuja el eje X. Entonces aquí vemos que ahí está interactuando una fuerza, que en este caso es la tensión de la cuerda, y está dirigida hacia arriba para sostener la masa. Y el peso de la masa que está dirigida hacia abajo. Bueno, entonces iniciamos evaluando de manera algebraica la suma de las fuerzas para la masa 1. Entonces vamos a sacar toda la suma de las fuerzas tanto en X como en Y para la masa 1. Entonces en este caso sería la suma de las fuerzas en X para la masa 1, pues sería en este caso la positiva, que en este caso es la tensión, restado con la fuerza de rozamiento que está dirigida en sentido contrario al movimiento. Como no hay más fuerzas horizontales, entonces esto lo igualamos al producto de la masa 1 por la aceleración. Luego establecemos la suma de las fuerzas igualmente para la masa 1, pero las verticales, o sea, las de Y. Vemos que interviene la fuerza normal que está dirigida hacia arriba, menos la fuerza del peso, que en este caso es masa 1 por gravedad. Esta sumatoria la igualamos a 0. ¿Por qué la igualamos a 0? Porque estas fuerzas en sí no están produciendo movimiento sobre el cuerpo. Bueno, ahora vamos a establecer la sumatoria de las fuerzas que intervienen en la masa 2. Aquí no establecemos en X porque no existen fuerzas en X, solo en Y. Entonces sería aquí que las fuerzas en Y de la masa 2 sería en este caso. El peso ahora sería una fuerza positiva porque va en sentido del movimiento, menos la tensión que va en sentido contrario. Esto lo igualamos al producto de la masa 2 por la aceleración. Entonces, con esto hemos obtenido tres
tres ecuaciones, la ecuación 1, la 2 y la ecuación 3. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Debemos deducir la medida de la aceleración y la medida de la tensión de la cuerda que interviene en las dos masas. Entonces, una de las estrategias es primero trabajar aquí la ecuación 2, debido a que aquí podemos hallar el valor de la fuerza normal y luego esa nos va a servir para deducir otro valor de fuerzas que tenemos en las otras ecuaciones. Entonces, despejando la fuerza normal de la ecuación 2, tenemos que la fuerza normal es igual a la masa 1 por la medida de la gravedad. Reemplazando, entonces tenemos que la masa 1 es de 2 kilogramos multiplicado por la aceleración de gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Aquí, entonces, obtenemos el valor de la fuerza normal, que en este caso es 19,6 newton. 19,6 newton. Aquí diríamos que tenemos una ecuación, la ecuación 4. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar la ecuación 1, esta. Vamos a establecer valores a los datos que tienen valores ya definidos. Entonces voy a reescribir aquí en este apartado ya el desarrollo de la ecuación 1. Entonces nos quedaría que la tensión menos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento la voy a reescribir aquí. Es igual a masa 1 por aceleración. Debemos tener en cuenta que la fuerza de rozamiento es una fuerza que se calcula multiplicando el coeficiente de rozamiento por la medida de la fuerza normal. Entonces, para eso era que inicialmente calculábamos la medida de la fuerza normal para poder hallar la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento sería igual al coeficiente de rozamiento, que en este caso es 0,2 por la fuerza normal, que es 19,6 newton, quedándonos con un valor de 3,92 newton. 3,92 newton. Esta sería la fuerza que se opone al movimiento del sistema. Entonces venimos nuevamente aquí a la ecuación que estamos trabajando y reemplazamos. Entonces quedaría tensión menos la fuerza de rozamiento que nos acaba de dar 3,92 newton, igualado a la masa 1, que lo podemos reemplazar por 2, que es la medida de la masa 1, por la aceleración, que es una variable desconocida, y de aquí mismo podemos despejar a t. Entonces nos quedaría que t es igual a 2a más 3,92. Entonces aquí hemos determinado una expresión para la tensión de la cuerda. A esta ecuación la voy a asignar como la ecuación 5. Y ahora, como estrategia, voy a trabajar la ecuación 3. Darle valores a los datos que aquí tenemos. Y entonces vamos a trabajar la ecuación 3. La ecuación 3 nos dice que la masa 2, la voy a reescribir,
la masa 2 por la gravedad, menos la medida de la tensión, esto igualado al producto de la masa 2 por la aceleración. Observamos que la masa 2 es un valor que conocemos y en este caso es 3 kilogramos. 3 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado menos la tensión. Esto es igual a la medida de la masa, que en este caso es 3, y la aceleración, que es una variable desconocida. Si multiplicamos 3 por 9,8 nos quedaría 29,4 Newton, pero no le vamos a colocar la unidad de medida porque nos podemos estar confundiendo. Entonces sería menos tensión igual a 3 veces la aceleración. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Asignamos a esta ecuación como la ecuación 6. Ahora, ¿qué hacemos? Sustituimos la ecuación 5 en la ecuación 6. ¿Eso qué quiere decir? Que como aquí la variable t tiene una identidad, esta identidad venimos y la reemplazamos aquí en la ecuación 6. Entonces nos queda la expresión de la siguiente manera: 29,4 menos la medida de la tensión, que es esta identidad que obtuvimos aquí en la ecuación 5. Entonces esto nos queda que es 2A más 3,92 igual a 3A. Desarrollando y despejando aquí para este caso la medida de la aceleración, nos queda que la aceleración es igual a 5,096 metros por segundo al cuadrado. Aquí hemos obtenido el valor de la aceleración y luego asignaríamos este como la ecuación 7. Ahora sustituimos este valor de la ecuación 7 en la ecuación 5 para poder obtener la medida de la tensión. Es decir, que la tensión es igual a 2A, o sea, sería en este caso 2 por la medida de A, que en este caso es 5,096, más 3,92, más 3,92. Haciendo este desarrollo, concluimos que la medida de la tensión es igual a 14,11 newton. Y aquí hemos dado final al desarrollo del ejercicio. Ya hemos determinado la aceleración del sistema y la medida respectiva de la tensión que une las dos cuerdas. Entonces, aquí quedamos.